con especialistas de RR Noticias. Son ya las 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a arrancar con esta mesa de análisis político, esta que tenemos todos los días miércoles en este espacio noticioso. Yo, antes de pasar a todo lo demás, tengo que informarle a usted que vamos a sortear la participación de nuestros queridos contertulios que tenemos aquí. Yo les doy la bienvenida. Aquí están con nosotros en este espacio presencialmente Sergio Camacho. Sergio, mi querido, ¿cómo estás, mi querido Sergio? Y Dani, con el gusto de estar como cada miércoles. Igualmente, Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás, Juan Luis? Apreciado Daniel, qué gusto saludarte, estar aquí en el mejor espacio de noticias. Igualmente, muchas gracias. Jorge Luis Montes, también estás aquí con nosotros. ¿Cómo te va? Daniel, bien, muy bien, con mucho gusto estar con ustedes aquí en RR Noticias. Y me dicen que nuestro querido Víctor Alfonso todavía no se conecta, ¿verdad? Le falló el wifi, como decimos popularmente. En fin, si les parece, antes de pasar al sorteo, escuchamos la cápsula que nos ha preparado nuestra directora de noticias, Tere Garay, tocante al tema que vamos a estar tratando esta mañana aquí en este espacio. La difusión de un video en el cual presuntos delincuentes cobraban extorsiones a operadores del transporte público en Acapulco, la utilización de trabajadores de la construcción para que sirvan como halcones en Cancún y los robos en carreteras del país son tan solo un botón de muestra de las ramificaciones que ha tenido la delincuencia en México. ¿Ha rebasado la delincuencia a las autoridades? Al cierre del año 2023, en nuestro país se contabilizaron 30.523 víctimas de asesinatos, de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si bien se tuvo una reducción de poco más de 1,400 crímenes en comparación con el año 2022, la cifra se mantuvo por sexto año consecutivo por arriba de los 30,000 muertos. De acuerdo al Índice de Paz México 2023, la tasa nacional de delincuencia organizada ha aumentado en 64.2% en los últimos 8 años. El llamado crimen organizado ha dejado de enfocarse solamente en el tráfico de droga y en el delito de trata de personas o en el huachicoleo, ya que desde hace algunos años comenzó a diversificarse hacia otros sectores productivos a través del llamado cobro de piso o las extorsiones. El pasado lunes se difundió a través de redes sociales cómo presuntos delincuentes tableaban y golpeaban a operadores del transporte. Los hechos aparentemente se habían registrado en la base de la ruta Centro Jardín Azteca en Acapulco. Los hechos y la indignación generada por los videos difundidos provocó que la Fiscalía General de Guerrero iniciara una investigación. Durante los primeros días del presente año se dio a conocer que en Sinancantepec, cerca del Estado de México, se registró el cierre de rastros para procesar pollo debido a las extorsiones, presuntamente de integrantes de la familia michoacana. ¿Qué se hace para frenar el avance y la intromisión de la delincuencia en los sectores productivos? Gracias a Tere Garay por este análisis, que es la introducción para esta mesa de análisis político. Y bueno, ya estamos acá en este tema del sorteo para que todo sea equitativo, para que no haya mano negra, como dicen. A ver a quién le va a tocar participar de inmediato. ¿Les parece que mi mano sea la santa? Adelante. Sí, les late. No tan santa, ¿verdad? Pero bueno, se hace el esfuerzo. Y sin ver, vamos a sacar este primer papelito de la persona que va a continuación a participar con su primer comentario de lo que hemos planteado en esta mañana. Aquí está Juan Luis Íñiguez, representante del Partido de Acción Nacional. Juan Luis, éntrale, vamos con el tema. Pues agradecer mucho este espacio, mi estimado Ángel, para poder... Daniel, perdóname. Les dije que anda afónico por ensayar los goles. Ya de me andaba norteando, mi estimado Daniel. Pues hablar precisamente de este tema, precisamente del entorno tan complicado que vive nuestro país con relación a la impunidad. Por supuesto que este asunto tan doloroso para los mexicanos, de ver cómo se nos descontrola el país y cómo vivimos evidentemente todos los días una justificación indignante por parte de la Presidencia de la República de los actos delictivos que son minimizados a temas de simples actos de propaganda, pues por supuesto que es algo que molesta, que indigna y que me parece que tenemos que cambiar. El próximo 2 de junio tenemos una oportunidad extraordinaria para que sin odio y sin violencia podamos darle vuelta a esta página oscura de nuestra historia nacional y que se terminen de una vez por todas este sistema de los abrazos que definitivamente reciben los delincuentes y que los ciudadanos padecemos de manera constante.
Gracias por esta primera participación, Juan Luis Íñiguez, y sorteamos también de inmediato quién va a ser la siguiente persona en participar con su comentario en relación a este tema que estamos hablando el día de hoy, la delincuencia organizada, la violencia, si es que siguen impactando en la vida de este país. Y es el turno, Víctor, ya está listo, nuestro querido Víctor Alfonso Cuevas, a quien saludamos además, y te toca entrarle con el análisis vía Zoom. Adelante, Víctor. Mi estimado Daniel, con el gusto de saludarte a ti y a todo el equipo de RR Noticias. Es un tema bastante complicado la situación que se vive en muchos de los estados de este país, donde, como bien lo decía Juan Luis Íñiguez, la impunidad apremia. Y es que el crimen organizado, lo hemos dicho, ya no se dedica solamente al tráfico de drogas, sino que se ha vuelto en toda una corporación, en toda una empresa, que inclusive en estados como Guerrero, donde gobierna Morena, cobran hasta impuestos. Y pareciera ser que es la marca de la casa, porque detrás de los gobiernos de Morena, el crimen organizado viene y se recrudece. Y lo hemos visto con distintas experiencias en Veracruz, en Sonora, en Nayarit, en Michoacán, en Morelos y el propio estado de Guerrero, donde definitivamente las estructuras del crimen organizado tienen amedrentada a la población bajo el contubernio de las autoridades de Morena y con la permisividad de los actores políticos de Morena. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Son sus principales financiadores. Se ha dicho en investigaciones internacionales, se ha demostrado contundentemente. Y hoy siguen con la marca del narcopresidente AMLO y la narcocandidata Claudia y no se la han podido quitar. Por esta primera participación. Vamos a ver a quién le toca aquí en el sorteo de los papelitos participar ahora con su comentario respecto a lo que hoy estamos proponiendo en esta mesa de análisis político, y es turno de mi querido Jorge Luis Montes. Jorge Luis, adelante, te escuchamos con tu primer análisis. Sí, claro que sí, Daniel. Bueno, me parece que es un tema complejo, como se ha mencionado y en la mesa. Es un tema que no ha surgido de la noche a la mañana. Recordemos que los grupos criminales son empresas constituidas, por supuesto, fuera del marco legal que nos rige en el país. La gente debe pensar que para que se constituya una empresa a veces pasa una generación, toda una familia, el padre o quien funda la empresa la consolida a lo largo de toda su vida y luego la hereda, y eso es algo que ha ocurrido con los grupos criminales que siguen operando en el país. Si pensamos, por ejemplo, en el cártel Jalisco Nueva Generación o en el cártel de Sinaloa, que se fundó, por ejemplo, en 1989, cuando gobernaban todavía el PRI, que luego le dieron continuidad al PAN. Es decir, los grupos criminales que existen y que operan hoy con tanta fuerza en México para ponerse al tú por tú con el gobierno de ese tamaño, pues son grupos que surgieron con los gobiernos del PRI y del PAN. Que se critica que hablemos de eso, pues por supuesto que vamos a seguir hablando de eso, de ese pasado oscuro, porque llegaron al nivel de tener como secretario de Seguridad a un narcotraficante como fue Genaro García Luna. Gracias, Jorge Luis, por esta primera participación. Y bueno, pues ya nos sorteamos el último papelito, ¿no? Digo, ya nada más por transparencia vamos a abrirlo. Capaz que soy yo, mi querido Sergio Camacho. Adelante, Sergio, con tu participación. Gracias, Daniel. Bueno, pues este ha sido uno de los crímenes, uno de los delitos más lacerantes, y no necesariamente tal vez por la gravedad en algunos casos, pero sí por lo frecuente y lo cotidiano que se ha vuelto, ¿no? Comentaba Jorge Luis cómo desde decenas de años existe este delito, pero hay que recalcar que precisamente la falta de aplicación de justicia, la impunidad que prevalece aún en este sexenio, pues ha generado que este delito aumente, ¿no? Y que esta sensación de inseguridad para los comerciantes, para los transportistas, como vimos recientemente, pues haga evidente este nicho de oportunidad para la delincuencia organizada, ¿no? Y si bien cuando existían estos momentos de guerras entre los mismos cárteles, porque bueno, pues al final los derechos de pisos es cuando se están peleando las plazas, ¿no? El que prevalezca una organización criminal controlando ciertos sectores de la población. Y bueno, pues en algunos momentos recordamos cuando decía la familia michoacana, oye, vamos a sacar a quienes los están extorsionando, secuestrando, y nosotros los vamos a cuidar porque vamos a operar, ¿no? Pero terminando siendo iguales o peores, ¿no? Sí. Como se habla cotidianamente en la política, ¿no? Le pasó también a las autodefensas de Michoacán, ¿no? Que iban a defender y después terminaron por hacer lo mismo. Terminaron involucrados. Entonces parece que es un monstruo de 1000 cabezas donde prevalece, insisto, la impunidad.
Muy bien, gracias mi querido Sergio Camacho por este primer comentario que nos estás compartiendo esta mañana. Les propondría ahora que platicáramos un poco también sobre este tema, pero desde la perspectiva de lo que pasó a inicios de esta semana en esta reunión que fue convocada por la gente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quienes aspiran a la presidencia de la República de este país, estuvieron ahí presentes, y uno de los temas que puso sobre la mesa la conferencia es este asunto, el de la violencia, el del poderío del crimen organizado en este país y cómo está afectando las diversas esferas a nivel nacional. Hubo diversas versiones, quizá un poco distintas entre quienes estuvieron ahí participando. Me gustaría, creo que casi todos estuvimos involucrados en el tema y sabemos de lo que ahí pasó, que hiciéramos un análisis justamente de lo que ahí se trató el pasado lunes. Adelante, Juan Luis Íñiguez. Pues sin duda el Episcopado Mexicano haciendo una tarea de cohesión, de tender puentes de diálogo, estos puentes que han sido quebrados por este gobierno a propósito, precisamente para poder imponer de manera unilateral la visión con la que opera este gobierno de mano de los delincuentes. Mira, fue un documento muy preciso, con 117 propuestas, no emanadas únicamente de la Iglesia, sino de diversas instituciones educativas, asociaciones, ciudadanos comprometidos con la democracia y con el terror que vive nuestra sociedad en materia de violencia, y que finalmente nos damos cuenta que pues ahí está la doble cara de Claudia Sheinbaum yendo a afirmar, lo decíamos la semana pasada, ¿a qué va a ir? Si sabemos que no está de acuerdo con ese documento, que no comparten en esencia estos análisis pues que tienen una dosis muy clara de verdad total, porque es lo que vive la sociedad todos los días, y me parece que hay una clara intención de que la corcholata se convierta en tapadera. Ojalá que no lo permitamos. Gracias, Juan Luis Íñiguez, por esta participación. Es momento de escucharte con este análisis de lo que vivimos el pasado lunes ahí en la conferencia del Episcopado Mexicano. Víctor Alfonso Cuevas, adelante. Pues sorprendentemente se presenta a Claudia Sheinbaum en este espacio donde se tomaron en consideración la propuesta de 60 expertos en materia de seguridad para hablar sobre el diagnóstico de lo que se enfrenta el país en materia de crimen organizado y delincuencia, pero sobre todo para proponer una serie de estrategias a fin de garantizar la paz. Y como es la marca de la casa, Claudia Sheinbaum se presenta a decir que ella tiene otros datos, que el diagnóstico está errado y que no cree que el crimen organizado tenga la presencia que todos los mexicanos vivimos en carne propia día con día. Y es que al final del día, como bien se ha dicho, el crimen organizado tiene totalmente controladas cadenas de producción de pollo, de carne, de materiales para la construcción, de abarrotes, donde precisamente hay regiones enteras del país que se han convertido en perfectos estados fallidos, pues el crimen organizado es quien decide quién compra, quién vende y a qué precio. ¿A cambio de qué? A cambio del famoso cobro de piso que tanto daño le está haciendo a la economía del país. Y es que ha llegado a tal grado que ha crecido más de un 500% la extorsión y el cobro de piso durante esta administración. Y para eso no hay una sola política, no hay una sola estrategia, porque sencillamente el gobierno de Morena lo único que propone es abrazar a los criminales. Víctor Alfonso. Jorge Luis, ¿qué responder a los señalamientos de Juan Luis, de Víctor, que dicen que está metido prácticamente en todos los ámbitos de la vida económica de este país el crimen organizado, y por supuesto también de lo que ya planteábamos en un principio? Sí, ya lo comentaba, son estructuras organizadas muy profesionalmente que operan fuera de la ley, y fueron tan organizadas que decidieron que el presidente Felipe Calderón llegara a la presidencia de la República acompañado de Genaro García Luna como secretario de Seguridad. Estuvieron metidos totalmente con el Partido Acción Nacional, los grupos de la delincuencia, defendieron a uno de los cárteles, pero Morena y la doctora Claudia Sheinbaum toman en cuenta todas las propuestas que se hacen desde la organización civil organizada, desde la asociación civil, sí, organizada, es lo que dice la Iglesia Católica, por supuesto que también lo toma en cuenta. ¿Qué vendrá para el siguiente sexenio de mano de la doctora Claudia Sheinbaum, que todas las encuestas dicen será la próxima presidenta de la República? Bueno, pues vendrá la experiencia que se tuvo en la Ciudad de México en materia de seguridad, donde en su administración disminuyó el 69%, por ejemplo, el robo de vehículo con violencia, de acuerdo a datos oficiales. El homicidio doloso disminuyó en el 18%, el robo a vehículo, ya lo decía, a nivel nacional disminuyó 36%, en la Ciudad de México 69%, es decir,
decir, la doctora Claudia Sheinbaum es la única persona con experiencia en esta campaña electoral rumbo a la presidencia que ha tenido estrategias exitosas de seguridad como lo fue, repito, en la Ciudad de México. Gracias, Jorge Luis, por esta conversación y tu participación en esta mesa. Y cerramos contigo, mi querido Sergio Camacho, respecto a los temas que hemos tratado. Sí, Daniel, mira, pues está muy interesante y muy desafortunado al mismo tiempo, ¿no? Porque de parte de ninguno de los candidatos escuchamos propuestas sólidas, ¿no? O propuestas respaldadas con cierta manera de poder hacer las cosas, ¿no? Se habla de mucho de imponer seguridad, pero no necesariamente de los medios, ¿no? Hablábamos en algunas mesas en este mismo programa, bueno, de que hacen muchas promesas y sacan, y ¿de dónde van a salir los recursos para atender todo esto, ¿no? Y bueno, la seguridad es uno de los puntos más importantes. Recordemos que, bueno, pues de la responsabilidad que tiene la Federación, pero también la responsabilidad que tienen los estados y los municipios en la coordinación que deben de tener, ¿no? Y los candidatos no hablan seriamente al respecto, ¿no? Y en el caso de Claudia Sheinbaum, como ahorita hace Jorge Luis la referencia, que lidera las encuestas, bueno, independientemente del reconocimiento que se pudiese haber a la gestión que haya hecho en la Ciudad de México, me preocupa el que no pueda hacer ella una reflexión, una autocrítica para decir, oye, en este sexenio no lo hemos hecho bien, prevaleció la impunidad, no se hizo una correcta aplicación de la justicia, por hablar de este reciente, porque evidentemente en los anteriores también así sucedió. De acuerdo. Gracias, mi querido Sergio Camacho. Hemos concluido así con esta segunda ronda de participaciones en esta conversación que estamos teniendo. Le explico que la mesa de análisis político de esta mañana aquí en RR Noticias es tocante al tema de la diversificación que el crimen organizado ha venido haciendo en otras actividades. Ya no solamente es el secuestro, ya no solamente es el trasiego y la venta de droga. Hoy se están metiendo a cada vez más aspectos de la vida económica de las y los ciudadanos de este país. Y aquí la gran pregunta que nos hacemos, porque vamos ahora contigo, Juan Luis Íñiguez, ¿qué va a hacer el próximo presidente o presidenta de la República? Pero ¿qué van a hacer también las otras autoridades involucradas? ¿Cómo se va a meter el Congreso? ¿Cómo se van a meter los gobernadores, los presidentes municipales para evitar que esta situación siga creciendo? Porque creo que finalmente es lo que quiere la población, ¿no? Que se detenga lo que estamos viviendo y que podamos tener pues una situación de paz de la cual hay amplias regiones de este país donde no se ha gozado desde hace mucho tiempo y por las diversas circunstancias que todos ustedes han expuesto esta mañana. Adelante, Juan Luis. Pues que necesitamos de manera muy clara votar por Xóchitl Gálvez para que podamos romper ese pacto con los criminales. Porque ya salió Claudia Sheinbaum, ahora sí, después de 5 años, a aclarar que no se trataba de abrazar a los delincuentes. Entonces hay un problema muy grave de comunicación social o de entendimiento de la realidad, porque no es posible que se siga justificando esa situación que evidentemente pues excluye totalmente a la autocrítica. Aquí hemos venido escuchando el nombre de Felipe Calderón y de García Luna, pero esta gente salió del gobierno hace 12 años. ¿Qué pasó en estos 5 años de gobierno? Pues evidentemente que el Estado mexicano se disputa el territorio, el uso de la fuerza y ahora el sistema tributario con el crimen organizado. Este derecho de piso que evidentemente, bueno, pues hemos hablado con total claridad de esta diversificación, de cómo llega a controlar evidentemente todos los campos de la economía prácticamente. Gracias, Juan Luis, por esta participación. Y mi querido Víctor, aguántame un minutito, vamos a hacer un paréntesis porque me decían que hace rato teníamos que presentar esta segunda cápsula que nos preparó nuestra directora Tere Garay. Vamos a escucharla a continuación. En julio del año pasado, la Asociación de Transportistas Nacionales daba a conocer que el robo de carga acumulaba 2.300 millones de pesos en pérdidas anualmente. En Pátzcuaro, en Santa Clara del Cobre y Uruapan, Michoacán, la siembra y cosecha del aguacate se ha convertido en motivo de disputa entre grupos delincuenciales que ven en su producción una forma más de obtener dinero. Los videos de golpes a operadores del transporte en Chilpancingo, Guerrero, o la evidencia de que trabajadores de la construcción en Cancún tienen que pagar cuota a líderes delincuenciales son muestra de cómo el crimen organizado cobra derecho de piso y obtiene dinero de diversos rubros y negociaciones con la desidia y a veces complacencia de las autoridades. ¿Qué debe hacer la autoridad para impedir la injerencia de los cárteles en los campos de la actividad económica?
Hay la pregunta que nos lanza Tere Garay, directora de noticias de RR Noticias, tocante al tema de la diversificación que ha hecho el crimen organizado en las distintas esferas de la vida económica en este país. Te escucho, Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo estás? Es claro que todos los mexicanos queremos volver a vivir en un México sin miedo. Y que en esa lógica hoy se nos presentan dos opciones para combatir al crimen organizado junto con toda la variedad de delitos a los que se dedican bajo el amparo del gobierno de Morena. Por un lado, te siguen ofreciendo abrazos, no balazos a los criminales desde una lógica de un gobierno que está siendo acusado en los Estados Unidos por recibir sobornos millonarios en dólares para la campaña de Andrés Manuel López Obrador por parte de los grupos criminales. Esa opción es la que ya chole con García Luna, porque es el único argumento que tienen para hablar de inseguridad. No pueden decir otra cosa y la prueba está en las discusiones de esta mesa. Y por otro lado está la esperanza que ya cambió de manos, la opción de tener un México sin miedo a través de Xóchitl Gálvez, aplicando dos estrategias. La primera es tener mano firme en contra de los criminales para que la impunidad acabe en este país. Y la segunda es cortarles todas las líneas de suministro, financiamiento y lucro con las que el crimen organizado financia sus operaciones a lo largo y ancho del país. Mientras en la opción de Xóchitl Gálvez hay una estrategia, en la opción de Morena tienen gobernadores como Cuauhtémoc Blanco, que se fotografía con criminales, tienen gobernadores como Cuitláhuac García, que tienen pactos con la delincuencia organizada, o como Evelyn Salgado, cuyo suegro es uno de los principales operadores del crimen organizado en Guerrero. Gracias, Víctor Alfonso Cuevas, por este comentario. Yo escucho aquí muchos señalamientos, posiciones contrastantes respecto de lo que has comentado, mi querido Jorge Luis Montes. ¿Qué responder a todo lo que se ha dicho esta mañana? Bueno, primero decir que no es cierto que hay acusaciones del gobierno de Estados Unidos al presidente López Obrador en materia de financiamiento del narco. Ya lo dijo Ken Salazar en Michoacán, precisamente, que no hay ninguna investigación. No podemos estar hablando con argumentos. Ken Salazar es el embajador norteamericano en nuestro país. En México, ya lo aclaró. Ahora, es evidente que se debe de atacar por inteligencia financiera. Tenemos afortunadamente como candidato al Senado en Querétaro a Santiago Nieto, que fue genial el trabajo que hizo desde la UIF. Lo necesitamos ahora en el Senado para seguir combatiendo a la delincuencia organizada, haciendo las propuestas de ley. Y por supuesto que hay una propuesta clara de Claudia Sheinbaum para el tema de seguridad y pacificación en el país. Presentó hace un poco más de una semana una propuesta con puntos muy importantes. Ella habla de la honestidad, de la atención a las causas, que aunque se critica mucho, es algo muy importante. Un niño que tiene un padecimiento, alguna situación que en el futuro lo llevaría a la conducta criminal, se debe de atender desde la primera infancia para no caer en esas situaciones. Consolidar la Guardia Nacional y por supuesto la reforma al Poder Judicial. Sin justicia no va a haber seguridad, es muy necesario. Y la propuesta de Xóchitl pues no es más que cárceles. No vemos una propuesta clara de Xóchitl Gálvez, del PAN, del PRI, del PRD. Gracias, Jorge Luis, por esta participación y cerramos esta ronda contigo, mi querido Sergio Camacho. Adelante. Bueno, Dani, pues sí, vemos poco contenido, ¿no? Y es lo que comentaba, cómo además de la autocrítica que pueden hacer o que deberían de hacerse todos los candidatos que se están presentando a sus acciones, al pasado de sus partidos, de sus organizaciones políticas, y esto nada más como una reflexión de cara de lo que se puede hacer hacia el futuro, ¿no? Bueno, pues de igual manera, ¿en qué momento se podrían cambiar estos paradigmas políticos de tener que defender a toda costa lo que haya sido, lo que es propio de su organización, para precisamente, ir a la autocrítica, pero también a las propuestas, ¿no? Y a propuestas mucho más abiertas. A mí me gustaría saber con mucha o con suficiente anticipación, bueno, ¿cuál sería el proyecto de las personalidades que atenderían estas funciones de seguridad, ¿no? Tanto en las secretarías como en las fiscalías y en todos estos aparatos de seguridad, en la Guardia Nacional, ¿quiénes tendrían la dirección y la responsabilidad de llevar estos asuntos para que podamos estar evaluando también los perfiles que podrían eventualmente acompañar a los candidatos, más allá de las propuestas que podrían sonar al momento solamente en promesas y vacías? Sergio, gracias por esta ronda de participación y bueno, hemos llegado ya prácticamente a la ronda de conclusiones, donde ya hemos hecho un diagnóstico respecto, desafortunadamente, de lo que ha implicado que el crimen organizado
organizado se mete, insisto, pues prácticamente hasta las casas de las personas para pues poder obtener el derecho de piso, cobrarles como lo están haciendo con transportistas, robarles como lo están haciendo en diversos sectores de la población, y hemos dicho también qué es lo que se puede hacer, pero bueno, me gustaría escuchar una reflexión final respecto de este muy importante tema en la vida pública nacional, arrancando como lo hicimos en el sorteo previo contigo, Juan Luis Íñiguez. Mientras el presidente de México dice que todo lo magnifican, Xóchitl Gálvez ha hecho un recorrido inteligente y cercano con la gente para verdaderamente tener claro cuál es la propuesta más conveniente para recuperar la paz en México. Y por supuesto que hay propuesta. Una de ellas, sin duda alguna, es convertir la búsqueda de las personas desaparecidas como un tema de prioridad nacional. Evidentemente, proponer una agenda binacional de aduanas para detener el tráfico de armas, cero tolerancia a la extorsión y al derecho de piso, y una presencia permanente de la Guardia Nacional en las ciudades más violentas, entre otras. Necesitamos que el ejército deje de hacer obras y caprichos del gobierno para dedicarse a tareas de seguridad nacional. Eso me parece que es una propuesta básica que todos los días se construye del lado de la gente. Gracias, Juan Luis Íñiguez, por esta reflexión final que pone sobre la mesa de análisis político. Momento de escucharte a distancia. Víctor Alfonso Cuevas, adelante. En Querétaro vivimos en un escenario muy particular. Afortunadamente nos encontramos en un oasis en medio del desierto, donde afortunadamente la delincuencia organizada aún no tiene la presencia que ha logrado desarrollar cuando llegan los gobiernos de Morena. Aquí afortunadamente no hay problemas serios de cobro de piso. Aquí afortunadamente la sociedad puede vivir en tranquilidad. Eso es algo que tenemos que proteger, porque detrás de los gobiernos de Morena viene el crimen organizado. Cuando llega Morena a gobernar, tiene que cumplir con todos esos compromisos que adquirió para poder llegar a poder. Por eso aquí en Querétaro tenemos que cerrarle la puerta a Morena si queremos seguir conservando la tranquilidad de la que aún gozamos. Es muy claro, gobiernan en Michoacán, gobiernan en Guerrero, gobiernan en Veracruz, gobiernan en Puebla, gobiernan en Morelos, y ahí simple y sencillamente la delincuencia organizada se ha apoderado bajo el contubernio de las autoridades de Morena. Por eso, en Querétaro le cerramos la puerta a Morena. Gracias, estimado Víctor Alfonso Cuevas, por esta reflexión final, y es momento de escucharte, Jorge Luis Montes. Adelante. Bueno, yo creo que si las cosas estuvieran también en Querétaro, Morena no estaría teniendo el crecimiento que tiene con encabezando Santiago Nieto el proyecto político rumbo al Senado junto a Betty Robles. Me parece muy delicado la agenda binacional de aduanas que propone Xóchitl Gálvez, es decir, la intromisión del gobierno de Estados Unidos en nuestro país está arriesgando la soberanía, y me parece que más bien la propuesta, insisto, debe ser en la atención a los jóvenes, en la prevención del delito. En Jóvenes el Barrio, un programa que implementó Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, logró que en vez de que los jóvenes estuvieran metidos en conductas antisociales, se pudieran crear orquestas sinfónicas, compañías de danza, compañías de teatro, grupos de guitarra. 11,000 jóvenes se salieron o lograron sacarse de las conductas antisociales en la Ciudad de México. Es un proyecto que busca llevarse a nivel nacional y lo haremos realidad este próximo 2 de junio votando por Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia. Gracias, Jorge Luis, por esta reflexión final. Momento de escucharte, Sergio Camacho. Adelante. Daniel, bueno, pues es muy importante que el gobierno, pero los tres niveles de gobierno, se empiecen a aplicar la ley, ¿no? El asunto de la extorsión, que fue la raíz de este programa, bueno, pues es que aun cuando vemos estas evidencias, estos testimonios, los videos, es uno de los delitos menos denunciados. Se habla que se denuncia alrededor del 17% de los delitos que de esta naturaleza se dan en nuestro país. Lo que sucede es el reflejo de lo que sucede, no de una falta de la aplicación de la justicia, de que si realizo la denuncia, hay temor de que regresen con más fuerza los extorsionadores y hay alguna agresión física, o que simplemente no suceda nada, porque precisamente es el problema de nuestro país, y hablo de los tres niveles de gobierno, que en muchas situaciones, en muchas entidades, no sucede nada, prevalece la impunidad. Coincido mucho con mis compañeros, ¿no? Como dice Víctor, ¿no? Pues hay que perseguir el dinero. Oye, las fiscalizaciones, los temas de inteligencia financiera, muy importantes. También, como dice Jorge Luis, oye, la prevención es muy, muy importante. Pero más que todo es aplicar la ley.
Gracias, mi querido Sergio, también por esta intervención final, y de esta manera hemos concluido esta mesa de análisis político. Híjole, yo pensé que era el clima, estaba muy caliente este asunto, caramba, no, es la mesa que se puso aquí, que le traemos a ustedes todos los miércoles. Yo de veras les quiero agradecer muchísimo por su participación. Juan Luis, muchísimas gracias. Apreciado Daniel Almanza, muchas gracias por el espacio. Igualmente a ti. Víctor, también un fuerte abrazo a distancia. Es fin de semana largo, mi estimado Daniel, y en Amealco hay Festival de las Flores. Ahí nos vemos en Amealco, uno de los municipios más bonitos de todo Querétaro. Gracias, Víctor, por tu participación. Jorge Luis, igualmente un gusto tenerte y recibirte aquí. Gracias, Daniel Tregareto, el equipo de R Noticias, y vamos con Santiago Nieto y al municipio de Cadereyta. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis, y gracias, Sergio Camacho, también por habernos acompañado. Daniel, un gusto estar participando en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias a todos ustedes y sobre todo usted por escucharnos. Recuerde que esta mesa en un rato más, si se la perdió en algún momento, esos candentes que ya decíamos, va a estar en nuestras redes sociales. 8 de la mañana con 7 minutos, momento de una nueva pausa comercial. Nosotros vamos a regresar con más de la información en esta mañana.